personas. Vamos a platicar a fondo de este tema con Carolina Gómez. Ella es consultora en salud pública. Carolina, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias, gracias a ti y a tu auditorio, Abel. Creo que es muy importante hablar sobre la prevención de enfermedades. Gracias, Carolina. Pues lo más importante, ¿cómo estamos en el tema de vacunas y en el tema del sarampión? Llama mucho la atención porque pues hace unos meses, incluso ya desde hace algunos años, ha habido un repunte, es decir, hemos tenido algunos casos sospechosos y bueno, también se ha denunciado la falta de vacunación o un rezago. ¿Cómo estamos? No estamos mal, evidentemente, porque no es que lo diga yo, lo dijo el Coneval. Las vacunas a los menores de 2 años están en coberturas del 30% nada más. Y acaba de salir un reportaje de una gran periodista que es Naya Roldán, de Animal Político, que nos acaba de exponer así con todas las letras y con todo el periodismo exhaustivo que acostumbran hacer ellos, unas cifras muy dramáticas en el sentido de que pues los niños de menos de 1 año de edad pues están por esas cifras más o menos. Y no solo eso, sino que a este gobierno no le interesa invertir en salud. Las vacunas son per se la medida más eficaz en la salud pública. Éramos un país de medallas, o sea, de grandes logros en vacunación. El doctor Jesús Kumate, que en paz descanse, inventó esto de todos los niños, todas las vacunas, y hizo todo lo posible porque los niños, aún en las zonas rurales, fueran vacunados. Y se compraron todos los biológicos posibles, se compraron equipos para mantener la temperatura de los biológicos y se fue a vacunar a los niños hasta en las sierras más complicadas como son las de Oaxaca, Chiapas y el norte del país. Entonces, creo que los números no precisamente son muy halagadores y también son preocupantes para las mamás y los papás porque, o sea, en algún momento, pues cuando tu hijo se enferma de alguna cosa, pues significa una preocupación y un reto, esperando pues, que no sea algo grave, ¿no? Y que pues tú puedas resolver el problema en la medida de lo posible. Carolina, y precisamente por este rezago que tendríamos en la vacunación, ¿qué alcance, cuánto beneficia esta campaña de vacunación contra el sarampión aquí en la Ciudad de México? Mira, yo creo que no han de ser las dosis exactas porque precisamente este gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México no han adquirido vacunas conforme a planificar correctamente los grupos etarios, los grupos de edad. Yo creo que es importante que lo hagan porque hay una alerta mundial derivada de la Organización Mundial de la Salud y una alerta regional que impulsó la Organización Panamericana de la Salud diciéndonos a todos los países de la región que hay preocupación del nivel de contagios de sarampión que hay en el mundo y en la región, en América Latina. Entonces, me parece pues bueno que empiecen a vacunar a los niños. Sinceramente, también me parece sospechoso porque este gobierno ha hecho de las vacunas un instrumento ideológico y político. Entonces, no sé si tiene que ver con las elecciones o si tiene que ver genuinamente con el interés de proteger a nuestros niños y niñas. Yo esperaría que fuera lo segundo y que se logren coberturas suficientes para nuestros menores, porque no lo dije hace rato, pero el sarampión es una de las enfermedades altamente contagiosas que se transmite por las vías aéreas, porque el virus se aloja en la garganta, en la nariz y porque la gente
va en el transporte público, por ejemplo, y no usa cubrebocas. En esos momentos, con esas cifras de temperaturas de calor tan elevadas que hoy, por lo menos en mi código postal aquí en la Ciudad de México, se registró 30 grados centígrados. ¿Tú te imaginas la temperatura que hay en el metro en este momento? Entonces, creo que es importante seguir insistiéndole a las usuarias y usuarios del transporte público que usen su cubrebocas, que no sabemos el que se sienta a nuestro lado si estuvo con un enfermo, si tosió o si no se lavó las manos o si lo que sea. Entonces creo que eso sería en ese sentido. Carolina, entendemos esta parte, el rezago que podríamos tener en vacunación y también los riesgos que tendríamos, pero ya en casos reales, en casos diagnosticados, ¿cómo estamos? ¿Qué hay de esta alerta global, de esa alerta también regional y cómo estamos en Ciudad de México, por ejemplo? Bueno, aquí en el centro del país ha habido algunos indicios de posibles contagios, pero todos se han ido estudiando de manera muy profesional por parte de las autoridades sanitarias y ninguno se ha confirmado. Pero ya vimos en el 2019 e inclusive en el 2020, importamos casos de sarampión por descuidos de la autoridad y de la autoridad sanitaria y de las autoridades migratorias. Entonces yo creo que sí hay que hacerle caso siempre a las alertas epidemiológicas como la del sarampión, precisamente porque de lo que se trata es que nos vayamos previniendo. ¿Qué quiere decir eso? Que empecemos a vacunar rápidamente a todo aquel grupo etario que necesita esa vacuna y su refuerzo, porque en el caso del sarampión son 2 dosis. Entonces, en principio van de los menores de año y medio y los mayores de 4 años a 6 y adultos mayores que nunca hubieran sido vacunados. Entonces creo que estamos bien en ese sentido, pero hay que recordar algo muy importante, Abel, que es los virus no tienen palabra y son permeables a las fronteras. Ya lo vimos con COVID. En diciembre el 31 de diciembre se estaba digamos, decretando el primer caso de COVID-19 y nosotros a finales de febrero estábamos registrando el primer caso. Y en marzo, a finales de marzo, no recuerdo ahorita muy bien el día, se registraba también la primera defunción por COVID en nuestro país. Entonces, es altamente contagioso, es una enfermedad que puede traer trastornos delicados y graves y creo que la autoridad sanitaria en la Ciudad de México hace bien en acelerar este tema de protección a la infancia y a aquellos adultos que no se hayan vacunado. Platicamos esta noche con Carolina Gómez, ella es consultora en salud pública. Importante esto que nos aclaras, Caro, no hay casos hasta este momento, entonces sí, no hay un tema por cual pues generar una alerta, pero sí hay que prevenir y más si venimos de estas cifras en el rezago a la vacunación. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias.